El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los habría predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya en esta sexta semana del tiempo de la Pascua, pues prácticamente se nos está acabando la Pascua. Esta semana que, el día jueves tendría, o más bien el jueves es el día de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, pero por la falta de fe del pueblo, pues se tuvo que cambiar, porque el jueves no iba nadie a misa, y es una fiesta de precepto, o sea que tenemos que ir como si fuera domingo. Entonces, pues, se tuvo que cambiar al domingo para que la mayoría participara. Y es esta semana, la próxima semana y el próximo 23 estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Pero ya el Evangelio nos empieza a hablar precisamente sobre el Espíritu de la verdad. Pero aquí viene lo interesante. Para poder escuchar al Espíritu de la verdad, el Señor ya nos ha preparado durante todo el pasaje de la cena pascual. Y en San Juan, pues prácticamente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, capítulo 16, nos está hablando solamente el discurso de la cena de Pascua. Y ya empezamos a hablar precisamente de el amor. Permanezcan en mi amor. Si permanecen en mi amor, cumplirán mis mandamientos. Pero aquí el problema es de que hoy ya no conocemos la voluntad de Dios, ya no conocemos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por el mundo. Ahora sabemos más de los chismes del fútbol, de los chismes de los artistas, de los chismes de las películas, de las telenovelas, que de la misma fe. ¿Y esto por qué es? Pues decía un padrecito ahí que pues las abuelitas cambiaron la fe con una letra. Porque antes rezaban novenas, pero ahora ven novelas. Y antes podríamos ver a las abuelitas que tenían sus 20,000 libritos y que sacaban uno, estaban rezando, lo guardaban, sacaban otro y con todas las novenitas habidas y por haber. Pero ahora ya no. Y pues hablando con alguien sobre la situación de la iglesia, pues ahorita lo que se está llevando a cabo en Alemania, que hoy pues rebelándose contra la autoridad de la iglesia, pues la iglesia de Alemania pues dijo: pues se nos prohibió bendecir parejas homosexuales, pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en grande, porque hasta estaban invitando para que se televisaran las celebraciones y hasta, no me consta, pero pues ahí uno va escuchando las noticias y pues que un obispo dijo: pues yo voy a hacer el rito tal cual del matrimonio. Y el próximo sábado, pues el que quiera venir a comulgar, para que se acerque. No importa que no sea católico, no importa que no se haya confesado, no importa nada. Entonces, ¿por qué es eso? Y decía, hablando con esta persona, decía: es que los
sacerdotes ya no nos enseñan. Y yo le decía, es que el problema no es de los sacerdotes. ¿De quién es el problema? De los papás. Y dirán, ay padre, ¿y por qué el problema de los papás si no saben las cosas de la fe? Precisamente por eso. Cuando llevaron a sus hijos a bautizar, el padrecito les dijo, papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación que contraen? ¿Y qué dijeron? Que sí. Y los segundos responsables de la falta de fe hoy son los padrinos. ¿Por qué? Porque después se les dijo, ¿y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños con esta obligación? ¿Y qué dijeron? Que sí. El problema, ¿lo hemos cumplido? No. Y es así de que, pues ahora, ay no, pues voy a llevar al niño al catecismo para que le enseñen la fe. ¿Y ustedes creen que en 2 horas a la semana le van a poder enseñar al niño la fe? Y más que, pues a veces se ponen a jugar los chamacos y ya no ponen atención, pues no. Es como decía San Pablo a su discípulo Timoteo, cuando lo saluda dice, salúdame a tu mamá Eunice y a tu abuela Loida, que son las primeras que de palabra y de obra te enseñaron la fe. Pero hoy los papás, las mamás ya no enseñan la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, porque estamos cansados, porque estoy viendo mi serie, porque estoy viendo esto, porque estoy viendo lo otro. Y es así que llegamos hasta los límites de lo triste. Servidores de la iglesia que no participan en misa nunca. Servidores de la iglesia que cuando tienen un tiempo para poder hacer aunque sea una breve oración, mejor se van de paseo. Y así podemos encontrarnos con tantas personas que son servidores de la iglesia. Pero sí, son servidores de la iglesia, pero no son servidores de Dios, porque no hacen lo que Dios pide. Por ahí hace un tiempo con un joven youtuber de Argentina, ahorita pues por su trabajo que es médico y dice, y pues con esta situación de la pandemia, pues menos tengo tiempo para seguir grabando videos, pero pues él grababa videos, pues ahora sí de catequesis, porque decía, pues muchos no aprendimos lo que era la fe en el catecismo y nuestros papás, pues peor tantito, nunca nos los enseñaron, entonces pues él estaba haciendo ese trabajo y dice, ahorita ya no puedo. Y por ahí peleándose con una persona que pues servidora de la iglesia, divorciada, vuelta a casar, no sé qué y no sé cuánto, y pues ahí diciendo muchas barrabasadas acerca de la fe. Y pues este joven, no, pero es que es esto. Y bueno, pues ya después lo tomaron como a juego y ya después como que ya dialogaron bien. Y pues ya después se tiraban cositas como a juego para pues dar una pequeña enseñanza. Y eso es bueno, querer aprender. Y alguien también me decía, ay padre, pero es que pues ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere? Porque a veces no le entiendo a la Biblia, no le entiendo a esto. Y le decía, fácil, agarre el catecismo de la Iglesia Católica. Pero si no lo sé interpretar, pues es que el catecismo no es para interpretar. El catecismo es para vivir. De hecho, hasta se divide en 4 partes. Lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y la oración. Así que ahí miren, no hay pierde. Agarren el catecismo y síganlo tal cual, porque ahí no tengo que interpretar, porque ahí están las verdades de la fe. Y podemos decir, ay padre, pero es que a veces está bien denso y no le entiendo. Pues está el compendio del catecismo de la Iglesia Católica que hizo el entonces Papa Benedicto XVI. Ay padre, pues es que no le entiendo. Pues bueno, está el que se llama el Yucat,
el Catecismo de los Jóvenes. Y que pues creo que en la presentación ya viene el Papa Francisco, pero el trabajo fue del Papa Benedicto XVI. Entonces pues es el catecismo más resumido para los jóvenes. Ay, padre, si no lo entiendo, miren, pues está el Yucat, que no tendría que ser Yucat porque pues es para niños. Y con frases muy sencillas. Ay, padre, pero ¿y si están muy caros, si no los podemos comprar? Mire que esta situación. Pues ahora todos tienen su teléfono inteligente y todos tienen su conexión a YouTube y a Facebook y a todo. Pues miren, en Facebook hay un grupo que se llama Libros Católicos. Se unen a ese grupo y ahí están pues los 3 libros que les recomendé. Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el Yucat y el Yucat para niños. Así que ahora el que no quiere conocer la fe es porque no quiere salvarse. Porque ahora tenemos todo a un clic de distancia, se dice coloquialmente, y es cierto. Pero a veces, ¿para qué entramos al Facebook? Ay, para ver qué chismes hay, ay, para ver qué hicieron esto. Y pues bueno, creo que ya se calmó lo que fue el chisme de Enrique Guzmán con la nieta, que no supe ni cómo empezó ni cómo terminó. ¿Por qué? Porque pues no me interesa. Pero ¿cuántas personas? Y pues creo que ahorita ya no hay ninguna telenovela tan interesante, porque miren que hubo una telenovela creo que del año pasado o este año, ya no supe ni cómo estaba, pero que se llamaba Imperio de Mentiras. Y miren, sin verla me enteré de todos los chismes, porque se ponían ahí en la parroquia, ay no, y es que esto, ay es que el otro. Y yo así como que, miren, se saben al dedillo la mendiga telenovela, pero díganme los 10 mandamientos. Y entonces, como se dice coloquialmente, es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque para Dios no tenemos tiempo. Para Dios no le damos la misma importancia que para las cosas del mundo. ¿Y es por qué? Porque no me llama la atención. ¿Y por qué no nos llama la atención? Porque no hemos visto buenos ejemplos. Y aquí podríamos decir, ay padre, pues es que ya no hay sacerdotes que nos enseñen. ¿Y cómo va a haber sacerdotes si no hay familias? Como decía don Rafael Romo Muñoz, arzobispo emérito de Tijuana, para unas ordenaciones que estaban entrevistándolo, y dijo, pues es que los sacerdotes no se dan 5 minutos antes en la sacristía, los sacerdotes nacen de las familias. Pero ¿cómo va a haber sacerdotes buenos? ¿Cómo va a haber religiosos, religiosas buenos, seminaristas buenos, matrimonios buenos, si no hay matrimonios santos hoy en día? No se puede. Entonces tenemos que santificar los matrimonios para que haya buenas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Pero si no sanamos las familias, ¿cómo pues? Y hoy que los gobiernos están luchando por el acabar con la familia. Y pues también ahora que estamos en tiempo de candidaturas y casi entrando a tiempo de elecciones aquí en nuestro país, pues vean cuáles son los, ahora sí que podríamos decir, las propuestas políticas, aborto, matrimonios igualitarios y las familias y el bien. Hoy celebramos a las mamás, qué bien o mal han hecho pues su lucha para llevar a cabo, para sacar adelante a los hijos. Pero también tenemos que pedir hoy por las mamás que han asesinado a sus hijos en el vientre. Porque el aborto no te quita que no seas mamá. El aborto te hace mamá de un hijo asesinado. Y hay que pedir también por ellas. ¿Para qué? Para que reconozcan el error que han cometido. Pero vivimos ahora sí que, como dirían coloquialmente, vivimos en Babilonia, en la baba, que si este candidato ya hizo esto y que si aquel candidato ya me propuso aquello y que si esto y que si la telenovela y que si ya viene la liguilla en el fútbol y que si ya viene las películas y que si esto y que si lo otro y que si para acá y que si para allá. ¿Y Dios en dónde lo dejamos?
Es ahí donde tenemos que sanar. Tenemos que ir nuevamente a conocer nuestra fe. A veces decimos, ay, padre, es que a mí me bautizaron de niño y yo ni siquiera sabía. Pues, ahora es tiempo de que sepas. Ay, padre, es que yo no quería que me bautizaran. Pues, si fuera por lo que quisieras, y te podrían preguntar, ¿y cuando eras niño querías ir a la escuela? Ay, no, pues entonces no te hubieran mandado a la escuela. Ay, padre, pero si no me hubieran mandado, entonces no sería hoy licenciado, no tendría hoy los conocimientos que tengo. Ah, pues igual, nada más que no nos hemos esforzado por conocer nuestra fe. Por eso el Señor en un momento en el Evangelio dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe no es solamente decir yo creo, sino es el yo vivo. Y a veces es tan difícil poder ser coherentes, porque sí, vivimos en un mundo en que la tentación es fuerte, sí, pero podemos salir adelante. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es un reto, y como cualquier reto no es fácil, pero no es imposible. Y por eso dice, el reino de los cielos es de los violentos. Pero los que se hacen violencia a sí mismos, no vayan a creer los violentos y ahorita nos vamos a agarrar a guamazos con el que se nos para enfrente. No, el reino de los cielos es de los que se hacen violencia a sí mismos. ¿Para qué? Para cambiar. Dice San Pablo, tenemos que dar muerte al viejo yo para que nazca el nuevo yo. Ese nuevo yo que es guiado por el Espíritu Santo. Ese nuevo yo que cumple los mandamientos de Dios. Y sí, a veces podrá ser difícil y que nos dicen, ay, es que mira, ya parece rata de sacristía, cucaracha de iglesia. ¿Y qué importa? ¿A quién le tenemos que dar gusto? ¿Al mundo o a Dios? A Dios. El mundo, miren, el mundo te va a invitar, ten dinero, ten bienes, ten mujeres, ten hombres, ten esto, ten lo otro. Y a final de cuentas, cuando se mueran, ¿qué se van a llevar de todo? Nada. Ya lo decía hasta una canción del mundo, de ese autor hidrocálido, José María Napoleón. Nada te llevarás cuando te marches. Entonces, ¿para qué ansío? ¿Para qué me mato teniendo cosas? Si al final de cuentas, miren, ni la ropa que les pongan se van a llevar, porque al cielo solamente va el alma. Y lo que les pongan en el cajón el día que se mueran, pues miren, o se echa a perder en la tierra o se quema junto con su cuerpo. Y al final de cuentas, ¿para qué? Pero si buscamos las cosas de Dios, nunca nos van a abandonar. A hacer las obras del bien, nunca nos van a dejar. Por eso hoy es necesario volver a escuchar la voz de Dios. Hoy es necesario volver a poner atención para vivir conforme al Espíritu Santo. Pero hoy nos peleamos con tantas cosas, que si el padrecito tal dijo esto, que si el otro padrecito dijo esto. No sigan a los sacerdotes, sigamos a Dios. Porque el sacerdote se puede equivocar, el obispo se puede equivocar, inclusive el papa se puede equivocar. Y los errores de los papas todavía persisten después de siglos. ¿Y cómo podemos saber? Pues miren, cuando decimos María Magdalena, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La prostituta. ¿Y sabían que María Magdalena no fue prostituta? Nada más tenía 7 demonios, pero prostituta no era. Pero un papa, que ahorita se me escapa quién fue, se le confundió el capítulo del Evangelio de San Juan, porque cuando resucita Jesús a Lázaro, pues María le lava los pies, le enjuga y le pone el perfume, y hasta Judas dice, ay, si ese perfume se hubiera vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres. Y hasta San Juan hace la aclaración, pues sí, los pobres de su casa de Judas, ¿por qué? Porque era un ladrón, y pues qué pobres era para embolsárselo él. Pero dos o tres capítulos antes,
Está Jesús en la casa de Simón el fariseo y entonces si llega una prostituta a lavarle los pies con sus lágrimas, se los enjuga con su cabellera. Y el Papa tuvo esa confusión y bueno, pues hasta el día de hoy tenemos precisamente esa confusión. Por eso hasta los papas se pueden equivocar, pero el Señor nunca se va a equivocar. El Señor siempre va a permanecer y el Señor siempre nos va a decir lo mismo. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Pero para entrar por la puerta angosta tenemos que conocer cuál es su voluntad, qué es lo que quiere Él de nosotros para que nosotros podamos dar testimonio de su amor y su resurrección. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.